Bienvenida, bienvenido a este vídeo sobre la cefalea, el dolor de cabeza. Muchas personas padecen de esta afección, con lo cual en este vídeo creemos que pueden encontrar algunos tips, algunas cuestiones relevantes que van a poder aprender para poderlo aplicar y poder gestionar mucho mejor su condición. Entonces, sin más, vamos a entrar ya a la explicación que tenemos preparada. Fíjate que entre el 50 y el 75% de la población adulta sufren algún tipo de dolor de cabeza al año. Entre el 50 y el 75% es muchísima parte de la población. Y fíjate en esto, entre el 60 y el 80% de pacientes con dolor de cabeza intermitentes presentan dolor de cuello asociado al dolor de cabeza. ¿Tendrá algo que ver el cuello con el dolor de cabeza? Bueno, según esa estadística, seguro. Pues es donde vamos a entrar precisamente. ¿Qué relación hay entre las vértebras cervicales y el dolor de cabeza? Entonces vamos a hablar de la cefalea cervicogénica. Qué palabra más extraña, ¿verdad? Pero es muy sencillo, es todo aquel dolor de cabeza que está producido por alguna estructura cervical. Génesis es generación, creación, y cérvico, pues viene de cervical, cérvico-génesis. Pero tenemos realmente muchos otros tipos de cefaleas, de dolor de cabeza, realmente un abanico muy amplio de diferentes cefaleas como las que podemos ver aquí. Migraña, neuralgia occipital, cefalea en racimos, cefalea postraumática, disección carotídea, neuralgia supraorbitaria, distonía craneocervical, cefalea tensional, síndrome cuello-lengua. Entonces nosotros vamos a entrar en la cefalea cervicogénica, que es la más importante, conjuntamente con la cefalea tensional, que la cefalea tensional es la sensibilización de la fascia epicraniana, que es una membrana que recubre el cráneo bajo la piel. Y su sensibilización también tiene mucho que ver con una cuestión que veremos al final de este vídeo, con lo cual en algunos aspectos la cefalea cervicogénica y la tensional se solapan. Pero vamos a entrar a la que más nos importa, la cefalea cervicogénica. ¿Qué puede causar este tipo de cefalea? ¿Qué estructuras de las cervicales, de las vértebras cervicales, del conjunto vertebral cervical lo puede causar? En primer lugar, los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales no solo pueden provocar dolor cervical, sino también dolor de cabeza. Fijémonos aquí cómo estos dos discos intervertebrales están realmente afectados, están reducidos de grosor y sus fibras están desestructuradas, no están correctamente alineadas las fibras de colágeno, tal como podemos ver en toda esta presentación. Fíjate aquí cómo están, no tienen un paralelismo, no están rectas, sino que van cambiando la orientación, la cual cosa nos da la idea de que está desestructurado, de que está en proceso degenerativo estos discos. Por otro lado, las articulaciones interapofisarias, que hemos hablado mucho de ellas, de hecho las estamos poniendo muy en relieve porque son súper importantes a la hora de generar dolor cervical, pero también cefaleas, también dolor de cabeza. Fíjate cómo aquí tenemos en pantalla 3 articulaciones interapofisarias, que son estos puntos de apoyo que tenemos en la parte posterior de la columna. Y fíjate cómo la primera, la de arriba, los cartílagos que conforman las dos superficies articulares donde se articulan esas dos vértebras, la de encima y la de abajo, pues es un cartílago blanquecino con un grosor determinado, se conserva en buen estado para poder mantener, la fluidez del movimiento, además de estabilizar, de soportar la vértebra de encima, para que haya un deslizamiento suave entre una vértebra y otra. Pero fíjate que las dos de abajo, las dos flechitas de abajo, nos están indicando la presencia de dos articulaciones interapofisarias que se han degenerado, que han reducido la altura del cartílago y esa reducción de la altura del cartílago tiene diferentes repercusiones negativas. Y una de ellas es la de que puede producir dolor cervical, pero también dolor de cabeza, además de que se producen estas deformidades que pueden invadir el orificio por donde salen las raíces nerviosas que van a inervar los brazos en este caso. ¡Oh! Aquí, por arte de magia, ha aparecido este modelo anatómico porque queríamos enseñarte así las articulaciones interapofisarias un poco más de cerca. Entonces, fíjate aquí cómo, vista desde atrás, la columna vertebral, tenemos esta articulación de aquí y esta articulación interapofisaria en el otro lado. Fíjate cómo sirven como punto de apoyo para todo el peso de la columna y las estructuras del cuerpo, del tronco en este caso, brazos, cabeza, vísceras, tórax. Entonces, no solo sirve de apoyo, sino que también lo que se producen son movimientos en esas articulaciones cuando nosotros hacemos el movimiento de
inclinación, rotación, flexión y extensión. Bueno, son las articulaciones complejas porque sirven tanto como soporte como, digamos, para la movilidad y desarrollan mucha patología cuando las curvaturas de la columna se alteran. ¿De acuerdo? Entonces, articulaciones interapofisarias importantes. ¿Qué más puede producir una cefalea cervicogénica? Pues una alteración en la arteria vertebral. Aquí vemos la arteria vertebral, que es una arteria que pasa a través de unos orificios que tienen las apófisis transversas de cada una de las vértebras. Aquí, de hecho, lo podremos ver. Fíjate cómo aquí tenemos ese orificio. Aquí también lo podemos ver claramente, cómo pasa de segmento vertebral, de vértebra a vértebra, para aportar parte del riego sanguíneo al cerebro. Externamente a la columna tenemos otras dos arterias, las arterias carótidas, que van a irrigar también el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, por ejemplo, en este movimiento de rotación que está haciendo, digamos, este modelo anatómico de nuestro dibujante, de Carlos, cómo se produce o como un estiramiento de la arteria vertebral y cómo si se produce alguna deformidad de esos orificios por donde transita la arteria vertebral, podría llegar a comprimirse, podría llegar a irritarse esa arteria con la potencialidad de llegar a generar dolor de cabeza. Es curioso, pero sería una de las estructuras capaz de generar esta sintomatología. Más causas capaces de generar la cefalea cervicogénica. Tenemos el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. Súper importantes, sobre todo el trapecio superior. Aquí tenemos una imagen, es una imagen, digamos, de nuestro dibujante, también todas las imágenes que ponemos son de nuestro dibujante, pero que nos ilustra dónde está situado el punto gatillo número 1 del trapecio superior y el número 2 también. Y sobre todo el número 1, el patrón de dolor referido es este de aquí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un punto gatillo? ¿Qué quiere decir esto de patrón de dolor referido? ¿Y qué es un punto gatillo? Un punto gatillo es una contractura minúscula, como un granito de arroz, que está, digamos, tenemos puntos gatillo repartidos por todo el cuerpo, lo que pasa es que están latentes, son silenciosos. Pero en ocasiones, según las actividades que desarrollemos, que veremos luego, no te lo pierdas porque eso va a ser importante para saber cómo regularte, esos puntos gatillos van a ser capaces de activarse. Y al activarse, la característica particular de los puntos gatillo miofasciales es que van a generar un patrón de dolor referido. Van a generar un dolor en otras zonas diferentes de donde está el punto gatillo. Entonces, todos tenemos punto gatillo, todos latentes, y se activan según el sobreesfuerzo mecánico que hagamos. Entonces, si tenemos dolor en esta región por donde, digamos, está anaranjado el dibujo, tenemos que sospechar que probablemente tengamos este punto gatillo activo, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es, digamos, una ciencia muy interesante que el doctor Simons y la doctora Travel desarrollaron, estadounidenses ambos. El doctor Simons era un astronauta, salió en la portada de la revista Life y es una de las principales herramientas terapéuticas que hoy en día estamos usando los fisioterapeutas para reducir la sintomatología. Ahora bien, uno puede reducir el dolor de cabeza, si es cervicogénico y está producido por puntos gatillos, a través de terapia manual o con algún tipo de ejercicio que después te comentaremos de dónde puedes acceder para poderlo ver, ¿de acuerdo? Pero si no actuamos sobre las causas, no vamos a estar realmente avanzando, es decir, que podemos reducir el tono de los puntos gatillo, pero hay que actuar sobre las causas. Entonces, si estás interesado en saber cómo desactivar los puntos gatillo 1 y 2 del trapecio superior, como mínimo reducir su tono y por lo tanto la sintomatología, digamos, que genera irradiada, referida a la cabeza, no te pierdas este vídeo que puedes ver aquí o en la description box. Son varios ejercicios muy interesantes, muy fáciles de aplicar realmente. Explicaremos al detalle cómo hacerlo correctamente y bueno, esperemos que lo disfrutes. Lo interesante también en esos ejercicios es cuando si a uno le duele la cabeza, los hace y se pueden desaparecer el dolor de cabeza. Realmente tiene este componente mágico, ¿no? Es pura mecánica, no es que tenga una magia, pero realmente puede desaparecer el dolor de cabeza. Ahora bien, hay que ir a las causas, porque igual esta vez, vale, pues te has ahorrado una pastilla, genial, pero realmente tienes que ir a las causas que los hablaremos a continuación. Eso es.
Entonces, existen otros puntos gatillo que en otros músculos que también son capaces de generar dolor de cabeza, cada uno con esa zona de patrón referido, como por ejemplo la musculatura suboccipital. Los músculos suboccipitales dan también dolor referido pues, en esta zona de la sien, detrás alrededor de la oreja, en su parte superior. El esplenio del cuello también, en una zona similar. Habría que discriminar si tenemos dolor aquí, pues si es producido por el trapecio superior, pues suboccipitales, el esplenio del cuello. Y por otro lado tenemos el esplenio de la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos que todos estos músculos están situados en la parte posterior de la columna vertebral. ¿De acuerdo? Hemos visto también al principio como ese estudio nos comentaba que entre el 60 y 80%, si no recuerdo mal, de las personas que tienen cefaleas tienen dolor de cuello también. Entonces, ahí estamos estableciendo este paralelismo. Discos intervertebrales, articulaciones interapofisarias, la arteria vertebral y los músculos posteriores, algunos de ellos son capaces de generar dolor de cabeza. Y también hay algunos nervios específicos como el occipital y el auricular mayor que también serían capaces, si se irritan, de generar este dolor de cabeza. Esta referencia bibliográfica está extraída de uno de los libros de Rafael Torres Cueco, que tuve la suerte de ser alumno suyo. Cuando estuve estudiando el máster de osteopatía, él precisamente nos dio un apartado de columna cervical, una persona muy interesante, con muchísimo conocimiento, valenciano, de España. Y bueno, pues desde aquí un saludo a Rafael. Entonces, si te interesa profundizar en, en cuáles son las consecuencias de las alteraciones biomecánicas en las vértebras cervicales, si quieres profundizar más sobre las discopatías, sobre las articulaciones interapofisarias y conocer 3 claves importantes, imprescindibles para regularse en el día a día y regular la práctica de ejercicio físico, no te pierdas este vídeo, las 3 claves del dolor cervical, que vas a poder encontrar aquí en la tarjeta que emerge en la pantalla. También en la description box, en la descripción abajo. Perfecto. Estará ahí. Gracias, Sor. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las causas que producen estas alteraciones en la región cervical que acabamos de ver, que son capaces de generar dolor de cabeza, cefalea. Y vamos a hablar del sobreesfuerzo mecánico. Cómo el sobreesfuerzo mecánico va a generar un desgaste, una afectación de esas estructuras, ¿de acuerdo? Y el sobreesfuerzo mecánico puede ser postural. Probablemente el más común, ¿verdad? El más común. Sí. Fíjate cómo es muy habitual que estemos proyectando la cabeza hacia adelante para una multitud de actividades. Delante de la televisión nos colocamos así, a comer también, al hablar con las personas, nos desmoronamos posturalmente y proyectamos la cabeza hacia adelante, al ver el móvil, el iPad, el ordenador. Estamos siempre proyectando la cabeza hacia adelante. Y fíjate cómo esas flechas lo que nos están indicando es que cuando el sistema nervioso detecta que tenemos la cabeza adelantada, ordena la hiperactividad de los músculos posteriores. Ordena que el trapecio superior y el elevador de la escápula, los músculos esplenios, incrementen el tono para sujetar el peso de la cabeza. Eso es. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo estoy desmoronado, estoy sentado y me desmorono así, fíjate cómo la vista se me va hacia el suelo. Entonces los suboccipitales incrementan el tono para acabar de dar ese plus de movimiento cráneo-cervical para orientar la vista al horizonte. Por eso los suboccipitales también se sobrecargan, son capaces de generar puntos gatillo que duela la nuca propiamente o bien que genere ese dolor de cabeza. Entonces el tema postural es esencial. Y tenemos un vídeo para hablar sobre cómo utilizar correctamente el cuerpo posturalmente hablando. Entonces, si te interesa verlo y quieres continuar con esta línea, puedes verlo aquí, ¿de acuerdo? En la tarjeta que te emergerá aquí o bien en la description box, ¿verdad? Eso es, abajo. Eso es. También puede ser el sobreesfuerzo mecánico derivado del deporte. Es decir, el ejercicio repetitivo, la ejercitación muscular puede llegar a desarrollar contracturas musculares y puntos gatillo miofasciales. Que algún día haremos un vídeo sobre qué diferencia hay entre contractura, punto gatillo, entre contractura e inflamación, que hay como mucha controversia. Lo vamos a preparar, ¿verdad? Entonces, imagínate un lanzador de jabalina que esté
repitiendo con el mismo brazo alzado, y vaya a lanzar una y otra vez, el trapecio superior incrementa el tono para sujetar el brazo en esta posición, conjuntamente con el deltoides, conjuntamente con el supraespinoso también. Entonces va a ser muy fácil que se contracture ese músculo y que genere puntos gatillo que irradien a la cabeza. Es por eso que es tan importante que estos deportistas tengan fisioterapeutas y masajistas para regular el tono muscular, para reducir las contracturas y los puntos gatillo y armonizar la tensión de las cadenas miofasciales en el organismo. Muy importante. Pero también el gesto laboral. Imagínate que en tu profesión pues estás todo el día sentado y estás mal sentado, o eso sería entre laboral y postural, o que estás en una cadena de montaje y estás haciendo el mismo gesto con brazos alzados durante pues X horas. Estarás sobrecargando estos músculos, porque estos músculos no solo aguantan el peso de la cabeza adelantada, sino el peso de los brazos en suspensión, el trapecio superior también, ¿de acuerdo? Pero también peluqueras, dentistas, cirujanos, o sea, son profesiones que también tienen que tener una postura con la cabeza proyectada muchas veces para poder ver si es dentista. Y es algo que hemos escuchado ya varias veces de los dentistas, ¿verdad? Que también hacen la certificación. Absolutamente. Nuestro dentista, Adrián, es una pasada, porque se pone unas gafas y tiene unos telescopios y trabaja todo el rato con telescopios para mantener la postura correcta. Nunca lo había visto. Es buenísimo. Y aún y así, él está preocupado por sus cervicales, se nota que se le cargan, porque son realmente muchas horas, brazos alzados y, bueno, de alguna manera siempre acabas proyectando la cabeza hacia adelante. Casi un reflejo, ¿no? Quieres verlo de cerca, tienes que ver más cada detalle, quieres hacer bien tu trabajo y casi un reflejo, llevar la cabeza hacia adelante, ¿no? Eso es, tal cual. Sí, es así. Las desalineaciones biomecánicas. Este tema es súper importante dentro del marco de sobreesfuerzo mecánico capaz de generar cefalea cervicogénica, ¿de acuerdo? Fíjate, esto de aquí son imágenes de alumnos que han hecho la certificación de cadenas musculares y emociones, y fíjate, por ejemplo, esta persona que dentro de su prototipo de cadena retropulsada, tal como está orientada en el espacio, va a tener diferentes zonas de estrés mecánico, ¿de acuerdo? Debido a ese morfotipo derivado de su atmósfera psicocomportamental. Fíjate cómo tiene la cabeza totalmente proyectada hacia adelante. Entonces, esa proyección de la cabeza lo que le va a hacer es predisponer a tener dolor cervical y dolor de cabeza. Los hombros anteriorizados, adelantados, esos hombros adelantados lo que hacen es estimular el desmoronamiento postural. Todas las desalineaciones biomecánicas, entenderlas en profundidad es esencial para transformar la arquitectura corporal y reducir al máximo el estrés mecánico, que esto en Physion, pues tanto en lesiones, la certificación de lesiones y patologías como cadenas musculares y emociones es lo que abordamos, ¿no? Cómo adaptar el ejercicio físico según las necesidades patológicas y biomecánicas del practicante. Y fíjate esta persona de aquí, fíjate cómo tiene la cabeza totalmente inclinada a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el trapecio superior izquierdo va a estar con el tono aumentado para intentar recuperar la posición de la cabeza. Es decir, como hay ese desequilibrio hacia la derecha, la persona va a tener tendencia a aumentar ese desequilibrio, y el cuerpo, el sistema nervioso, cuando detecta un desequilibrio, lo que hace es reclutar los músculos necesarios para mantener el equilibrio dentro del desequilibrio, para que no nos desequilibremos más. Con lo cual, esta persona fácilmente va a tener dolor en esta zona de aquí y también dolor irradiado en la cabeza debido a esa hiperactividad, a esa activación de los puntos gatillo del trapecio derivadas de la mala posición corporal. Tienes que entender que esas fotos están tomadas en una posición natural, Eso en que es. no les pedimos que haga nada, es simplemente como si estuvieras en una cola esperando al bus o en el supermercado. Es una posición natural tuya y se ven desalineaciones absolutamente 100% en todos. Todas las personas tenemos nuestros desequilibrios biomecánicos. No somos simétricos, no somos perfectos, es lo que hay. Todos tenemos esto y esas desalineaciones generan estrés mecánico. Eso es. Y con el tiempo, pues, enfermedades degenerativas. Eso es. En ese sentido, si quieres saber más cómo las enfermedades degenerativas pueden aparecer derivadas de las desalineaciones biomecánicas, lo que nos estaba explicando ahora, puedes ver el vídeo que tenemos preparado para que puedas profundizar un poco más en este concepto y veas la importancia de mejorar el equilibrio mecánico en el cuerpo. Muy importante este tema.
Y el estrés. El estrés también es un factor dentro de las cefaleas cérvico-génicas, es un factor clave, ya no es como sobreesfuerzo mecánico, por eso está como más grande, más en negrita, es como un tema aparte, el estrés. Pero el estrés lo que hace, entre otras cosas, es incrementar el tono de la musculatura. Ya sabemos, ya nos han explicado muchas veces que el estrés es aquel mecanismo de que cuando éramos animales primitivos se creó el sistema nervioso para reclutar, digamos, todos los recursos necesarios para huir del peligro o podernos enfrentar a él. Es como un mecanismo neurofisiológico de supervivencia, básicamente. Entonces, cuando estamos en una situación de estrés, se nos activa el sistema nervioso simpático, que es el que rige, todo lo que se tiene que modular ante una situación de estrés. Entonces, estamos en una situación de estrés y ese sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que hace? Incrementa el tono muscular. ¿Para qué? Para poder luchar contra el enemigo con más fuerza o bien poder correr, huir más rápidamente. ¿Qué es lo que hace también? Incrementa la frecuencia cardíaca para poder bombear nutrientes y oxígeno a los músculos también. ¿Qué más hace? Lo que hace es dilatar las pupilas. Dilata las pupilas para que así podamos percibir más claramente todos los detalles y podamos realmente tomar de manera refleja decisiones más acordes con más variables que tenemos a nuestro alrededor. Pero también lo que hace es reducir la actividad del sistema digestivo, porque en ese momento no se necesitan recursos en el sistema digestivo, entonces se reducen los recursos energéticos gastrointestinales para destinarlos al resto de sistemas que sí que lo necesitan, como por ejemplo también el respiratorio. Se acelera la respiración para recoger oxígeno, llevarlo a la sangre y que así la frecuencia cardíaca aumentada pues pueda llevar todo ese oxígeno a las células musculares. Hay dos músculos que son especialmente sensibles al estrés en el cuerpo humano. ¿Cuáles son esos dos músculos? Uno es el trapecio superior y el otro el psoas ilíaco. El trapecio superior, ya hemos visto, es este músculo que va desde la protuberancia occipital externa hacia el acromion, ¿de acuerdo? Baja, digamos, haciendo esta especie de hamaquita aquí encima del hombro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este músculo incrementa el tono cuando estamos en una situación de estrés por dos motivos principalmente, es lo que se cree, ¿de acuerdo? Uno de ellos es porque lo que hace es cohesionar el hombro contra la columna vertebral, contra el tronco, para poder golpear con más cohesión, con más fuerza, y también para proteger esta parte débil y vital porque tenemos, digamos, la arteria carótida y tenemos la médula espinal, ¿de acuerdo? Que podríamos vernos desconectados de la computadora central con un mal golpe, entonces tendemos a protegernos. Entonces esa es la reactividad especial que tiene el trapecio superior ante el estrés ordenado por el sistema nervioso central, por la computadora que tenemos aquí arriba. Y después está el psoas ilíaco, que el psoas ilíaco es un músculo que, tal como ves sobreimpreso en la pantalla, que es un músculo que va desde la región de la columna y de la parte interna de la pelvis hasta el fémur, hasta el trocánter menor del fémur. Entonces este músculo cuando caminamos se activa para flexionar la cadera. Es decir, yo quiero dar un paso, pues tengo que flexionar mi cadera para poder adelantar el pie. Entonces este músculo nos sirve no solo para caminar, sino para correr. Y cuando estamos en una situación de peligro, o nos enfrentamos al peligro o salimos corriendo. Entonces este músculo se activa rápido como para prepararnos para esa acción en concreto. Y no solo para eso, sino que también, fíjate, ¿cómo reaccionarías si tuvieras un susto tremendo? Lo que harías es replegarte sobre ti mismo, lo que harías es volverte una bolita. Es como cerrar el abdomen. Entonces, este músculo lo que hace también, esa tendencia es la de acercar las rodillas al pecho para proteger el abdomen ante una situación realmente muy agresiva, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es un músculo emocional debido a el estrés emocional que puede incrementar el tono de este músculo y eso generar determinadas alteraciones biomecánicas, sobre todo en la columna lumbar. Y por extensión, si hay alteraciones en la columna lumbar, en el resto de las curvaturas de la columna. Entonces, si te interesa especialmente el estrés, si eres uno de los millones de humanos que estamos así involucrados con el estrés frecuentemente y te interesa conocer estrategias para mejorar esa condición, para reducir el estrés, hay un vídeo, este vídeo de aquí, que son las 10 pasos para superar el estrés.
muy interesante, es un vídeo en el que Or, digamos, va a desplegar toda una serie de estrategias que yo personalmente las encuentro fascinantes, interesantes, súper útiles. Y nada, pues desde aquí te felicito por todos esos contenidos que llegaste a desarrollar y bueno, pues yo creo que me voy a sumar con esta persona que nos está mirando aquí para ver el vídeo, que lo puedes encontrar, como hemos dicho arriba, o bien en la description box. Bueno, entonces hasta aquí este vídeo sobre la cefalea, específicamente la cefalea cervicogénica. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la cefalea cervicogénica es una de las cefaleas más importantes y que además tenemos mucho que hacer, es decir, tenemos las riendas de la situación. Eso es, que podemos realmente mejorar nuestra postura, quizás también mejorar la manera en que trabajamos a la hora, tanto en nuestro ejercicio físico, si nos dedicamos a eso, como también en nuestra vida laboral. Eso es. Y también podemos mejorar nuestro nivel de estrés. Y también podemos mejorar las desalineaciones biomecánicas a través de un ejercicio específico. Nosotros hicimos todo un trabajo con nuestros graduados de cadenas musculares y emociones y hubieron cambios increíbles en 3 meses. No es una dedicación de toda una vida. 3 meses haces ejercicios concretos, específicos, y ya mejoras toda la alineación corporal y con eso evitas el estrés mecánico y las enfermedades degenerativas. Así que ya lo sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos, somos un solo cuerpo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.